Hola, vamos a hacer un ejemplo de balance de energía en un sistema abierto, específicamente en un compresor. El problema dice así, este es del libro Termodinámica de Webb, dice lo siguiente: en un compresor entra aire a baja velocidad, a 1 bar y a 25 Celsius. La descarga tiene una presión de 3 bar y entra en una boquilla en la que se expande alcanzando una velocidad final de 600 metros sobre segundo, con las condiciones iniciales de presión y temperatura. Si el trabajo hecho por la compresión es de 240 kilojoules por kilogramo de aire, ¿cuánto calor debe retirarse durante la compresión? Entonces, el primer paso es leer el problema, lo cual ya lo hicimos. Recordemos que el compresor nos sirve para modificar presiones. El paso 2 es realizar el diagrama del proceso. Entonces, lo primero que tenemos que dibujar, pues, es el compresor. Y ahí está el compresor. Dice que entra aire a baja velocidad a una presión de 1 bar y una temperatura de 25 Celsius. La descarga de este compresor sale a 3 bares y esta descarga entra en una boquilla en la cual el aire se expande alcanzando una velocidad final de 600 metros sobre segundo con las condiciones iniciales de presión y temperatura, es decir, 1 bar y 25 Celsius. Y luego nos dice que el trabajo hecho por la compresión es 240 kilojoules por kilogramo de aire. Es decir, que tenemos que alimentarle a este compresor un trabajo de flecha de 240 kilojoules por kilogramo. Y la pregunta es, ¿cuánto calor debe retirarse durante la compresión? En un compresor adiabático, al aumentar la presión, la temperatura del gas también aumenta. En este caso, como observamos que la descarga final está a 25 Celsius, debe de tener acoplado algún tipo de sistema de enfriamiento. Por lo tanto, este es un compresor de tipo isotérmico. Existen compresores isotérmicos, como este caso, donde la temperatura de entrada y de descarga final es la misma, o adiabáticos, donde no hay flujo de calor hacia el ambiente, ni viceversa, y entonces la temperatura de descarga será mayor que la de entrada. Bueno, entonces ya tenemos el paso 2, que es realizar el diagrama del proceso. Este es el paso fundamental de toda la resolución, porque si nos equivocamos en algún dato donde se coloca o cómo va el tren del proceso, pues aunque lo demás tratemos de hacerlo bien, pues ya está todo mal, ¿sí? Y aunque en los libros de termo algunos ejemplos vienen con los diagramas ya hechos, cuando ustedes se van a los ejercicios propuestos no tienen diagrama. Y es así porque en los libros de unitarias y demás tampoco les dan diagramas, o algunos sí, pero la mayoría no, ¿sale? De antemano les puedo decir que sus maestros de procesos de separación no les van a dar el diagrama. Entonces hay que acostumbrarnos a sacar el diagramita a partir del enunciado. Vamos con el siguiente paso, que es el paso número 3, que es determinar los puntos para el balance. Vamos a colocar tantos puntos como podamos y donde vamos a colocar los puntos donde tengamos información. En este proceso en particular tenemos información en la entrada del compresor, en la succión, en la descarga y también después en la descarga de la boquilla. Tenemos 3 puntos disponibles para poder hacer el, el balance. Tenemos combinaciones posibles. Podríamos tomar el punto 1 y el 2, el punto 1 y 3 o el punto 2 y 3. En realidad podría ser entre el punto 1 y 2 o el 1 y el 3. ¿Por qué el 2 y el 3 no? Porque entre el 2 y el 3 no está incluido el compresor. Ajá. Y entonces, pues lo correcto sería incluir el compresor, porque es un dato de entrada, es la, el trabajo de flecha que necesitamos para hacerlo funcional. Entonces, entre las dos opciones, la mejor va a ser tomar los puntos 1 y 3. ¿Por qué razón? Porque tenemos más información en el punto 3 que en el punto 2. Entonces vamos a tomar el punto 1 y 3. Y con estos dos puntos vamos a hacer nuestro balance.
Entonces tomamos punto 1, que es la succión, y el punto 3, que es la descarga de la boquilla. Observen en la boquilla, se me pasó decirles que la boquilla no siempre va a ser el diámetro menor, el de descarga. Aquí, como decía que se expande, pues obviamente el último diámetro va a ser el mayor. Ustedes pueden instalar la boquilla así o al revés y se sigue llamando boquilla, ¿sale? Bueno, el paso 4 es escribir la ecuación general de la energía mecánica. Vamos a recordar que empecemos del lado de las entradas. En el punto 1, la energía interna de entrada, más la energía cinética de entrada, más la energía potencial de entrada, más el trabajo de flujo de entrada, y llegamos a calor, al término de calor y al término de trabajo de flecha. Vamos a pensar primero en trabajo de flecha. El trabajo de flecha en este caso va a ser una entrada. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que conectar el compresor a la corriente eléctrica o a un motor diésel para que funcione. Ustedes le tienen que dar la energía al equipo para que este funcione. Entonces es una entrada. ¿Qué pasa con el calor? Nos están pidiendo el calor que se retira del sistema para que el proceso sea globalmente isotérmico. Entonces este calor lo tengo que retirar, por lo tanto es una salida. Entonces ya me brinco a lo que son salidas. El primer término es calor. Y el resto de las energías que ya vimos que es energía interna de salida, le puse 3 porque es el punto 3, el que elegimos, más la cinética de salida, más la potencial de salida, más el trabajo de flujo de salida. Y esa es la ecuación completa de energía mecánica. El siguiente paso sería, descartar los términos. Vamos a ver qué pasa entre el punto 1 y 3. La energía interna va a cambiar de valor cuando cambie la temperatura o la fase. La temperatura de succión y de descarga de la boquilla es la misma y sigue siendo un gas. Entonces no hay cambio de energía interna entre la entrada y la salida, y esos términos se van. ¿Qué pasa con la energía cinética de entrada? No nos dan dato, pero nos dicen que es baja velocidad. Si recordamos cómo funciona el compresor que utiliza el talachero o el compresor que utiliza el dentista o la dentista, o si alguno de sus familiares tiene un compresor para pintar con pistola, esa que esprea la pintura, pues saben que toma el aire del medio ambiente, así como el medio ambiente que nos está rodeando ahorita. ¿Qué velocidad tiene el aire que está en el cuarto donde estamos? Pues aunque no es cero, la velocidad es tan baja que no la podemos medir fácilmente con un equipo para esto. Por lo tanto, podemos suponer que la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero, la energía cinética vale cero. En el caso de la energía cinética de salida, no podemos decir que es cero porque la descarga incluso nos da la velocidad. Este término lo conservamos. ¿Qué pasa con las energías potenciales? Si bien en un compresor la entrada, la succión y la descarga pueden no estar a la misma altura, la diferencia de elevación es tan baja que no vale la pena calcularla. Y de hecho no nos dan datos. A menos que el problema les dé datos de diferencia de altura, en los compresores pues no calculamos cambio de energía potencial. Y se va. ¿Qué pasa con el trabajo de flujo? Que es el producto de la presión en el punto 1 por su volumen específico. Y en el 3 pues igual la presión por su volumen específico. La presión no cambia, es un bar. Vamos a ver qué pasa con el volumen específico. El volumen específico es el inverso de la densidad. ¿Qué pasa con la densidad 1 y la densidad 3? Como es un gas, es aire, la densidad va a depender del peso molecular, que no cambia porque pues, no cambia la sustancia, la presión no cambia, la constante R no cambia y la temperatura tampoco cambia. Entonces la densidad de succión del compresor y de descarga de la boquilla es la misma. Y como presión y densidad o volumen específico es el mismo, los términos de flujo se cancelan. No es que valgan cero, tienen un valor, siempre van a tener un valor, pero el valor es el mismo. Y lo pueden calcular si ustedes gustan, pero pues es un paso adicional que les quita tiempo y no es necesario. El trabajo de flecha no se puede cancelar, es un dato que nos dan y el calor es la pregunta, tampoco lo podemos calcular. Por lo tanto, el balance va a quedar que trabajo de flecha es igual al calor más la energía cinética 3 de descarga de la boquilla.
Lo que nos interesa es el calor, entonces despejamos y calor es igual a trabajo de flecha menos energía cinética en el punto 3. Queda así. Y así de simple queda el balance de energía para este proceso. De tener una ecuación muy grande, queda un modelo matemático muy pequeñito. Entonces vamos a hacer cálculos, que es el paso 6. Realizar cálculos y concluir. Aquí está el balance. Sería que el trabajo de flecha menos la velocidad de descarga, que son 600 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 veces el Gc, va a ser el calor que sacamos del sistema. Entonces el trabajo de flecha son 240 kJ kilogramo menos la velocidad al cuadrado entre 2 veces el Gc. Aquí, ¿qué unidades se me van a cancelar en el segundo término, en la energía cinética? Por los segundos cuadrados, un metro de arriba con uno de abajo. Este newton sube y queda newton por metro, que es joule, sobre kilogramo. Aquí tenemos kilojoule, aquí tenemos joule, pues vamos a hacer la transformación y decimos que un kilojoule equivale a 1000 joules, y entonces se van los newtons por metro y ya nos queda kilojoule sobre kilogramo. Este cálculo pues lo pueden hacer con más calma y de manera más ordenada y estructurada, a manita, para que vean que sí da. Entonces, haciendo los cálculos, 240 menos el producto de 600 al cuadrado entre 2000 nos va a dar 60 kilojoules sobre kilogramo. Eso quiere decir que por cada kilogramo de aire que entra al sistema, tenemos que retirar 60 kilojoules. Y lo siguiente como ingenieros químicos sería justamente diseñar el sistema de enfriamiento para poder asegurar que retiramos 60 kilojoules por cada kilogramo. Si alimentamos 10 kilogramos, pues para saber qué calor se elimina del sistema, pues 60 por 10 serían 600 kilojoules. Si son 5 kilogramos, pues multiplicamos por 60, etcétera. Esta es la razón por la cual en el balance de energía no utilizamos masa, porque calcular los términos energéticos de esta forma es más práctico. Yo puedo ahora sí jugar con el tamaño del sistema y pensar qué pasa si nada más alimento 1 kilogramo, o 10, o 100, o 1000, o 3, o 8, o lo que a mí se me, u 8, o lo que a mí se me ocurra, y poder hacer muchas variaciones, ¿sale? Porque el diseño de equipos pues es un poquito tardado y conviene más tenerlo en base unitaria de masa. Bueno, en un siguiente video haremos un ejemplo de un sistema de bombeo y muy seguramente una turbina antes de que empiecen a hacer ejercicio ustedes solitos, aunque ya los pueden empezar a hacer porque el procedimiento es el mismo. La ventaja del balance de energía en sistemas abiertos con respecto a sistemas cerrados es que en sistemas abiertos el procedimiento siempre es el mismo y en sistema cerrado no necesariamente es el mismo, hay mucha variación. Lo que sí es seguro es que diseñarán más equipos de proceso abiertos que cerrados. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.